Buenas tardes y bienvenidos y muchas gracias por venir aquí a interesaros por este juego que, como decíamos antes, aquí una de las personas que está entre el público me decía algo que, pues que lo pensamos muchos, ¿no? Que esto es un juego de niños, esto es un juego tonto. Y encima es un juego sin estrategia, porque hay, no sé, el parchís, han puesto tener un poquito de estrategia con el parchís, ¿no? Con el ajedrez no hace falta decirlo, ¿no? Hay juegos que tienen mucha estrategia. Ahora además existen una cantidad de juegos diversos a los que jugar, madre mía, de los videojuegos que hay, súper sofisticados, juegos de rol. Y claro, el juego de la oca es como una cosa que tiras los dados te mueven de aquí para allá, pasan unas cosas muy sencillas y se acabó. Entonces, pues claro, parece que le falta aliciente. Sin embargo, tanta aliciente no le faltará cuando han pasado los siglos y seguimos jugando a la oca. Y vas a cualquier juguetería, incluso a cualquier bazar, y encuentras tableros de la oca. Y eso significa que seguimos jugando a la oca, que a los niños y a las niñas les sigue gustando jugar a la oca. Y a mí, de hecho, cuando era niña, yo jugaba a la oca y tenía la sensación de que en el juego de la oca había algo más. De que había algo, decía yo, bueno, será una de esas cosas que los mayores se guardan y que no nos contarán los niños, como lo de las películas de dos rombos, que a mí me tenía loca. Y yo decía, ¿por qué no puedo ver las películas de dos rombos? ¿Por qué? Pues no se podía. Pues de la misma manera, pues decía, pues habrá cosas que no me pueden comer, no me contarán, pero que estarán allá. Pasaron los años y viviendo en los años 90 aquí en Ponte Caldelas, en la Insua, yo tenía una taberna que fue muy concurrida, un lugar de encuentro cultural muy bonito, y en ese lugar pues venía gente que pues, había cosas muy interesantes y se aprendía mucho. Y una de esas personas, que fue seguramente, porque intentando recordar quién me lo comentó, tuvo que ser él, sí o sí, pues una de las personas que, bueno, que contribuyó mucho a la recuperación del Camino de Santiago. Y seguramente fue él que un día me dijo que había una conexión entre el juego de la oca y el Camino de Santiago. Y yo me quedé con eso. Dije yo, uy, este dato... Pero seguía siendo de entonces todavía muy complicado investigar, porque bueno, Internet nos ha facilitado muchísimo lo que es investigar, descubrir información, pero estamos hablando del año 93, 94, 95, por ahí. Todavía no. Y ahí quedó olvidado ese dato. Pero el año 2015, justo el año que publiqué mi primer libro, en 2015, ese año pues yo colaboraba con la Sociedad Teosófica de mi ciudad, de Rubí, en Barcelona, y daba charlas, una charla trimestral. Y entonces me preguntó la presidenta, bueno, ¿y a qué quieres dedicar en la próxima charla? Y yo, de repente, me vino. Dije, el juego de la oca, mira, el juego de la oca, que hace tiempo que tengo ganas yo de profundizar en el asunto y como tengo, ponme hacia el final, así tengo los 3 meses por delante para poder investigarlo. Digo, y a ver qué saco, algo sacaré, para una charla saco seguro. Si yo me llego a imaginar todo lo que encontré en aquella investigación ya, todo lo que compartí en aquella primera charla, yo dije, bueno, pero esto es que es asombroso, o sea, yo no me podía llegar a imaginar que iba a encontrar tanto. Y de hecho, cuando decidí pasar los apuntes a limpio, aún me vino algo más, que me vinieron una serie de preguntas asociadas a las casillas principales del juego de la oca, y me di cuenta que, oye, yo creo que el juego de la oca se podría jugar fijándose uno donde cae, en vez de jugar y solamente pensar en a ver quién gana. Claro, porque siempre hemos jugado que uno gana, que llega al final y se acaba la partida. ¿Y si la partida se acabara cuando todos llegáramos al final? Y todos nos fijáramos en qué casillas caemos. ¿Y si sabiendo lo que significan los símbolos, eso nos diera una información? ¿Cómo? Es que, a ver, yo me planteé aquello, ¿no? Porque yo lo dije... vi muy poquito porque ya estaba al final, pero tela. Sí, sí. Pues asistí al taller y ya veréis. Yo fui a última hora, faltaban, no sé, 2 casillas o algo así. Y me vine anotadora. Dije, madre de la mía. Es que es sorprendente. Es algo, y además es sorprendente, y es sorprendente que esté en algo, que, pues que fíjate, ¿no? Este tablero mismo es el que hay aquí. ¿Cuántas veces lo habréis podido ver aquí posado, no? Está aquí esto, aquí, en la tienda, en cualquier casa. Yo, de hecho, cuando llegué a esa casa perdida en el monte donde vivo,
sin tener ninguna garantía de que yo me iba a poder quedar allí, ni que sería capaz yo de sobrevivir ahí ni un mes, porque, vamos, sin conducir, además. Ahí es una locura, llevo 5 años, ¿eh? Pero, en fin, yo recuerdo que pedí que quería recibir mis señales. Quiero una señal del tamaño de una catedral. Y bueno, y es verdad que el roble que me inspiró, que es el Carballo del Pelete, mi primer libro, estaba justo enfrente. Pero también es verdad que cuando llegué a la casa, bueno, me hablaron de un libro, que es un libro también que es para mí muy importante, y me dice la dueña de la casa, ¿quieres consultarlo? ¿Está allí? Y digo, y en mi maleta también está. Pero cuando voy a coger el libro, estaba el tablero de la OCA encima también. Y dije yo, bueno, pues será que tengo que apostar por esta casa, porque aquí están mis ocas diciéndome que me quede. Y no se equivocaron, ¿no? Son muy mágicas las ocas, muy mágicas, ¿eh? ¿Que sí, Estrella? Doy fe. Sí, sí. Muy mágicas. Yo que llevo ya conviviendo con ellas 6 años. Doy fe que Mira, una curiosidad que os voy a decir. mágicas, Yo, a partir de esa conferencia, que di, pasé los apuntes aquellos a limpio y dije, mira, voy a empezar a quedar para compartir con la gente y hacer partidas fijándonos. Voy a empezar a hacer un taller, lo que lo he llamado partidas conscientes. Jugar poniendo la conciencia en lo que está sucediendo, no solamente pensando en ganar. Yo creo que ese es uno de los grandes problemas de la humanidad, que mucha gente solo piensa en ganar, o solo piensa en la meta, y no piensa en disfrutar del camino, o en todo lo que el camino tiene para enseñar. Porque el camino nos enseña muchas cosas. Entonces, pasé aquello, hice como un librito, y a partir de allí empecé a hacer esas partidas conscientes. Pero, aunque todo el mundo quedaba tan contento, porque empecé a hacerlas en una librería en Barcelona, y la dueña de la librería me decía, ¿pero qué les das? Que salen todos ahí flotando. Y digo, no, es que claro, es que es un juego. No deja de ser un juego, no deja de ser divertido. Es algo divertido. Pero aparte, bueno, recuerdo un chico que vino a una de esas partidas, que pasó de casualidad por la librería, lo vio, le llamó la atención, se apuntó, y estaba a punto de empezar una aventura de su vida, que era irse a vivir a Chile. Se fue a Chile, estuvo 3 años viviendo en Chile, y cuando volvió, contactó conmigo y me dijo, yo quiero hacer ese nuevo taller que haces, y que se vino a Galicia exclusivamente para hacer el taller. Dice, tú no sabes la información que me dio esa partida sobre lo que tenía por delante en mi vida. Y claro, todo eso, pues yo lo fui viendo, cómo funcionaba, como era algo que si ponías atención, te traía información. Y entonces, bueno, empecé con las partidas, pero dije, esto quiere algo más. Digo, esto da algo más, da para más. Y tenía yo la sensación de que las ocas querían aire libre. Y entonces, justo lo estrené aquí en Galicia, ya no vivía todavía en Galicia, pero lo estrené aquí en el albergue Llamarte, en Ponte Caldelas. Un taller, que es el que estoy haciendo actualmente, de hecho este sábado vamos a hacer uno aquí en el Parque de las Culturas, si la lluvia nos lo permite, que nos lo permitirá, mira Toy, cómo se ha portado bien. Pues es un taller en el cual lo que hago es, recorremos este camino como lo que es. Imaginaos que esto es un mapa del tesoro. Te dan un mapa del tesoro y dices, bueno, vale, es un mapa del tesoro, pero hay que saber interpretarlo como cualquier mapa, ¿no? ¿Cómo se interpreta este mapa? Pues leyendo los símbolos, entre otras cosas, leyendo los números, observando y luego experimentando, claro. Entonces, en ese taller vivencial, lo que hacemos es que en cada casilla significativa del tablero realizamos diferentes ejercicios. Ejercicios que se orientan al autoconocimiento, a conocernos, a eso que es tan importante que en el famosísimo oráculo de Delfos, un lugar al que acudían los gobernantes, los filósofos en la antigua Grecia, el lema era conócete a ti mismo y conocerás todos los secretos del universo. ¿Y por qué se relaciona el juego de la oca con el conócete a ti mismo? Porque si interpretamos, si vemos esto y decimos, a ver, ¿qué símbolo hay aquí que tiene un protagonismo grandioso? Hay un símbolo y además un símbolo importantísimo. ¿Una corona? ¿Cuál? ¿La corona? La corona, ¿no? Este es de decorado. También todo es un símbolo, ¿eh? ¿Por qué está escrito en francés? Ah, porque está escrito en francés. Porque este es un tablero antiguo francés. Y porque el juego de la oca no solo se juega en España. Se juega en muchos sitios, porque claro, culturalmente ha viajado,
Fijaros, hasta Julio Verne escribió una novela en la que transformó el mapa de Estados Unidos en un tablero gigante del juego de la oca. O sea que... Pero es muy conocido en Francia e Italia. Ya cuando os cuente el origen, ya sabréis un poquito por qué. Pero mirad, el símbolo es tan grande que no lo vemos. Una espiral. Aquí hay, sobre todo, una espiral. Perdón, ¿qué de la espiral dices? La espiral. Hay una espiral. La espiral es un símbolo que es tan importante que desde la prehistoria, en los grabados prehistóricos se dibujan espirales. Podemos decir, claro, es que es un trazo muy simple. Sí, seguramente es por ese motivo, porque es un trazo muy simple y como los niños también hacen garabatos, ¿no? Pues pueden primero dibujar espirales. Pero resulta que las galaxias se mueven y se expanden en espirales. Resulta que las plantas crecen haciendo un patrón de espiral. Resulta que nuestro ADN es una espiral. Resulta que hay espirales por todas partes, que la espiral forma parte de lo más pequeño y de lo más grande. Y como símbolo, el significado que tiene es evolución. Evolución y energía vital. Entonces habla de evolución. O sea que esto nos hablaría de que es algo evolutivo, algo que hace evolucionar, algo que hay un progreso, hay un recorrido en el cual hay un avance. Eso sería lo que sería evolución. Está inscrito dentro de un cuadrado. El cuadrado también es un símbolo, es el 4. Es el símbolo que se asocia con el 4. El 4 es el número de la materia, de la Tierra. 4 puntos cardinales, 4 elementos. Es el número que se asocia a la Tierra y a la materia. De manera que nos dice que esta evolución de la que nos va a hablar tiene lugar aquí, en la Tierra. No es algo que tenemos que ir a buscar a ningún otro sitio, es algo que vamos a vivir aquí, en la Tierra. Y además toma la forma de un camino, porque es evidente que esto tiene forma de camino. ¿A que sí? Sí. Porque cruzamos un puente, encontramos una posada. Las posadas normalmente estaban en los caminos, eran hospedajes que estaban en los caminos. Entonces, vamos a acomodar a una nueva participante, muy bien. Perfecto, perfecto, bienvenida. Aproveche y luego hago. Te toca pagar, por cierto. Y barrer y fregar. Pues este camino, que tiene forma de camino, es un camino que lleva a evolucionar y que tiene lugar aquí, en la Tierra. Ya hemos interpretado un poquito más el mensaje que está aquí escrito. Pero hay que observar también hacia dónde gira la espiral. Y la espiral gira hacia adentro. Es decir, que nos dice, aquí en la Tierra, para evolucionar, hay que hacer un camino que va hacia adentro, que va hacia nuestro interior. Y ir hacia el interior tiene mucho que ver con el autoconocimiento, conocerse a uno mismo. Y además gira en el sentido de las agujas del reloj, que por cierto, igual que gira la Tierra, la Tierra gira en sentido inverso a las agujas del reloj. De manera que nos habla que es un camino de recuerdo, también de recordar verdades esenciales que llevamos dentro. Porque, aunque decíamos que de niños jugamos a la oca y no sabemos nada de todo lo que yo os cuento ahora, nada, ni falta que hace. Pues yo siempre digo, por favor, a los niños no les contéis esto que no lo necesitan. Los niños que jueguen y se diviertan y que juegan como quieran. Esto es cosa para mayores. Para que realmente veamos lo que hemos tenido. Es que es asombroso lo que hemos tenido delante de los ojos. Jugamos cuando éramos pequeños ahora. Claro, y ver algo que está delante de nuestros ojos y que no lo ves. Y que no lo ves. De la misma manera que para interpretar un cuadro, si conoces, por ejemplo, un cuadro barroco, no del barroco, un cuadro de, pongamos, de Rubens. Ves el cuadro y tú dices, un bodegón. Vale, ya está. Y le das carpetazo. Pero si va alguien que sabe de simbolismo, de historia del arte, te coge ese cuadro y puede estar una hora hablándote del cuadro y de los detalles. Y aquí ha dibujado una perla porque la perla simboliza la perfección. Y aquí una manzana que se está pudriendo porque simboliza que la belleza de este mundo es perecedera. Y te empieza a contar. Claro, los símbolos hablan. Y esto está escrito en símbolos. Por eso, que al conocer estos símbolos, vamos a saber mucho más de qué es este mensaje que nos está dando. De momento tenemos un camino
que tiene lugar aquí, en este plano material, aquí en la tierra, y que en el cual vamos a recordar quiénes somos. Entonces, y vamos a conocernos mejor. Desde luego, cuando ponemos atención a nuestras vidas, porque podemos vivir la vida y ya está, pero podemos vivir la vida y plantearnos, ¿por qué me ocurren las cosas? ¿Por qué resulta que tengo siempre este patrón en mi vida? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué tal? Y te paras a conocerte y te empiezas a hacer preguntas y dices, bueno, es que resulta que a lo mejor yo me comporto de esta manera porque mi madre siempre se comportó así. Y yo, sin darme cuenta, estoy reproduciendo el patrón que hace mi madre. Y fíjate que yo siempre me enfadaba con mi madre porque hacía las cosas de esta manera. Y yo estoy haciendo lo mismo y me acabo de dar cuenta ahora, con 50 años, me acabo de dar cuenta que estoy repitiendo lo que más me molestaba de mi madre. Y tal. Oye, pues resulta que además me enfadaba. Y resulta que a lo mejor estoy en conflicto conmigo porque estoy haciendo algo que no me había dado cuenta, que lo estaba reproduciendo de mi madre. Pues eso es el autoconocimiento. Es irnos dando cuenta y tomar conciencia de que también podemos cambiar las cosas, claro. Pues bien, eso no está en el juego de la oca, lo de la madre, ¿eh? No, pero bueno, pero tiene que ver con el autoconocimiento. Pues bien, este camino además es un camino de transformación. ¿Y por qué sabemos que es un camino de transformación? Bueno, entre otras cosas porque en este camino hay unas guardianas. Las guardianas son las ocas. Las ocas son aquellas que nos dicen, puedes pasar, adelante. Y de hecho nos ayudan a volar. Estas ocas que están en el tablero tienen otro nombre, un nombre que yo descubrí cuando empecé esta investigación. Se les llama también sabidurías, un nombre muy adecuado, porque simbolizan esos aprendizajes en el camino de la vida, aquella lección que cuando la aprendes te hace saltar hacia adelante. De repente estás ahí encallado con algo, pero cuando de repente descubro que tengo un conflicto conmigo misma porque resulta que estoy haciendo aquello, lo mismo que hacía mi madre, que tanto me molestaba. Y de repente digo, pues voy a cambiar. Resulta que mi madre, cuando venían invitados a casa, se ponía súper nerviosa y no era capaz de disfrutar de la comida. Y yo me molestaba con ella porque no era capaz de disfrutar y siempre estaba, mamá, relájate, siéntate. Pero cuando yo tengo invitados en mi casa ahora con 50 años, me pasa lo mismo. Pues yo no puedo cambiar a mi madre, pero yo puedo cambiar. Y quiero empezar a disfrutar de las comidas que hago en mi casa con mis amigos. Eso es un ejemplo de algo que yo misma he vivido. Y oye, y llegó un momento que dije, bueno, pues ya, el momento en que entran la gente, yo empiezo a disfrutar. Y ya está, y soy una más disfrutando. Y he cambiado. Y es ahí, no tengo por qué poner a recoger la mesa y lavar los platos. De hecho, la gente que viene a una comida en mi casa sabe que los platos se quedan ahí, que yo, cuando se vayan todos, disfrutaré muchísimo lavándolos. Pero que podéis dejarlo todo por ahí en la cocina, que yo luego me encargo. ¿Por qué? Porque mi madre recogía y se ponía a lavar los platos enseguida y yo me ponía nerviosa, pero luego hacía lo mismo. ¿Qué cosas hacemos los seres humanos, eh? Pues bueno, para eso viene bien el autoconocimiento, para darnos cuenta de cosas así que a veces estamos reproduciendo y que de alguna manera pues nos están fastidiando. Pues a través de esas preguntas que fueron viniendo en las casillas, que justamente esas preguntas son todas para conocernos mejor, por ejemplo, sabéis que hay una casilla por aquí que se llama la posada, ¿no? ¿Para qué sirve una posada? Para descansar. Para descansar, normalmente, pues, por ejemplo, que hablábamos de la relación con el Camino de Santiago, los albergues del Camino de Santiago podrían simbolizar esas posadas, ¿no? El lugar donde el peregrino, aquel que está haciendo el camino, que le da el camino es un peregrino, ¿no? El que hace el camino, llega y se detiene. Se detiene un turno sin tirar. De manera que nos está diciendo, hay que descansar. Es importante, ¿eh? Porque posada viene de pausa, de pausare, de tomarse una pausa. Fijaros qué información más importante nos transmite esta casilla. Está casi al principio del camino, ¿eh? Pero nos dice, no quieras caminar si no sabes descansar. Y ahí me contaron una anécdota de alguien en el Camino de Santiago que hizo la primera etapa y le pareció poco. Y quiso hacer dos. Tuvo que abandonar porque se reventó. Se reventó. Entonces, pues, es importante la acción y es importante el descanso. En esta vida no podemos estar todo el día en acción. Por mucho que nos gusta algo, no podemos estar todo el día haciéndolo. Es importante aprender la importancia del descanso. Y de eso del descanso, también en la posada, muchas veces era donde se tomaba algún alimento para coger fuerzas. Pero solo un turno sin tirar. Descanso y alimentación con moderación. El necesario, sí, pero no son 3 turnos.
Eso ya es un fin de semana romántico en una casa rural, ya no es en una posada, ¿no? Entonces, claro, es un turno sin tirar. Entonces, en esa casilla, en esas preguntas que me vinieron, tienen que ver, por ejemplo, con los hábitos de alimentación y con los hábitos de descanso. Porque, oye, todos comemos y dormimos, pues cada uno como quiere, de verdad. ¿No hemos parado a pensar? O a lo mejor resulta que llevo ya un tiempo yo que me estoy diciendo, oye, pues hasta ahora me acostaba siempre a la 1 de la mañana. Me quedaba viendo películas hasta la 1. Pero ahora me están aburriendo las películas y siento como ganas de irme a dormir antes. Y a lo mejor así también me levanto antes, y me levanto antes de amanecer. Y oye, y tal. Y de repente mi vida está cambiando, porque estoy cambiando un hábito. ¿Y por qué? Porque me estoy escuchando y el recorrer el camino de las 13 ocas, como le llamo yo, de esa manera, ayuda a ver todas esas cosas, ayuda a ver, si te fijas dónde caes y te haces esas preguntas, a ver qué pasa. Y son preguntas que al fin y al cabo podríamos hacernos de corrido, pero si las hacemos jugando, pues mucho mejor. Pues bien, decía 13 ocas. 13 es el número de la transformación. ¿Por qué? Es la muerte. Bueno, en el tarot es la carta de la muerte, en el tarot. Y de hecho veremos que hay cosas en las cuales el juego de la oca y el tarot se comunican. El tarot también es un camino. Ah, que sí, Estrella. Sí, señor. Que es un camino en el cual se parte de una carta número 0, como aquí, que lo decía yo antes, fijaros. En este tablero tan bonito, venía que es bonito, ¿eh? Pero hay un error. Empieza en la casilla número 1 y no debería empezar en la número 1. Fijaros que estos tableros antiguos y muchos tableros tienen una casilla que no está numerada. No es que sea la número 0, no pone número 0, no pone número. Es la casilla sin número. De la misma manera que la carta sin número es la carta del loco. La carta del loco, ¿qué es el loco? El loco es el peregrino, es una imagen del peregrino. O sea, es uno que va con un bastón, con un perro y va caminando, como San Roque. De hecho, se parece mucho a San Roque. Es un santo conocido porque fue peregrino. Entonces, también eso nos habla, nos relaciona. Y de hecho, hay tableros de la oca donde aparece la imagen de un bufón o de una pastora de ocas, de alguien que está como en marcha, en ruta. Pero a mí me gusta ver esta casilla como la carta número 0, porque el significado que tiene es eso. En el 0 están todas las posibilidades. Antes de empezar el camino, todo es posible. Y luego, a medida que lo vamos caminando, el camino se va definiendo. El camino de la vida, pero recordar que hay una casilla donde todo es posible. En la 58 encontramos la casilla de la muerte, que suma 13. 5 y 8 suma 13. Igual que ese 13 del arcano del tarot. O sea que está claro que la muerte y el 13 se relacionan. Qué mala fama tiene el 13, ¿eh? Qué mala fama. Pues ese es el número que juego yo en la lotería. Es que es un número maravilloso. Me encanta. Es un número maravilloso. Y cuando no viene a la administración que juego, la busco. Es que es verdad, y hay mucha gente. Mira, de la misma manera que hay gente que tiene fobia al número 13, y de hecho hay lugares. Muy bien. Vale. De la misma manera que en el juego, hay lugares que en los edificios la planta número 13 no la ponen. O la habitación número 13 hay hoteles que no la tienen. Porque hay gente que es supersticiosa y no la quiere, pero de la misma manera hay gente que tiene mucho amor por el número 13. Y fijaros, es el número de la muerte, pero es que la muerte, la carta de la muerte, en realidad lo que significa es transformación, regeneración, renovación. Es algo que muere como la naturaleza. La naturaleza se muere todos los inviernos para volver a nacer en la primavera. Ese es el proceso que de alguna manera también se nos está retratando aquí, un proceso de... Por eso, después de la muerte, llegamos a esta casilla central, también tiene un nombre, se le llama el jardín de la oca. Esta casilla normalmente, pues bueno, veis, se dibuja una oca, muchas veces hay un jardín, aquí la dibujan, bueno, la han dibujado así. Eso, los dibujos del tablero son de cada diseñador, son cosa del diseñador. No son, y de hecho, en el tablero hay 40 casillas que podrían estar en blanco, porque no significan nada. Simplemente el diseñador que las hace, pues decide, pues mira, pues en la casilla número 2 voy a dibujar 2 soldados, y en la número 7, pues 2 músicos, porque a este le dio la gana. Aquí en la número 2
hay un viejo, ¿no? Y en la número 7 hay dos niñas. ¿Por qué? Pues porque estos decidieron esto y esto. Pero en la número 5 hay una oca, en la número 9 hay una oca, en la número 14 hay una oca, en la 18 hay una oca, en la 23 hay una oca, en la 27 hay una oca, en la 32 hay una oca, en la 36, en la 45, me he saltado una, en la 41, la 45, la 50, la 54 y la 59. Estas son las 13 ocas que hay en el recorrido, hasta llegar a la 14ª, que sería la de que está en el jardín, que es la recoja todas para adentro. Pues esto nos está diciendo que la sabiduría, acordaros que se llaman sabidurías, que nos va a transmitir este camino, que es el camino de la vida, no deja de ser el camino de la vida, nos va a transformar. Es un camino de transformación, que quien llega al final, igual que empezó, es como el peregrino que hace el camino de Santiago y se vuelve para su casa y vuelve igual que se fue. Pues no aprovechó la experiencia, porque cualquier peregrinaje está ahí para transformarnos. Los números, el que os he dicho, 5, 9, 14, hay una curiosidad más. 5, 9, 14, 4 y 1 suman 5, 18, 8 y 1 suman 9, 23, 2 y 3 suman 5, 27 suman 9, 32 suma 5, 36, 9, 41, 5, 45, 9, 55, 54, 9, 59, suma 14, que suma 5, es la única que necesita dos sumas, y 63, la final, suma 9. Entonces está claro que el 5 y el 9 hay que ver qué significan, porque todos los números tienen significado. Hay gente que estudia el significado de los números, y yo pues voy a ir a esa gente y decir, bueno, cuéntame, ¿qué me vas a contar sobre el número 5? Por ejemplo, y sobre el número 9, porque está claro que deben ser importantes, porque aquí en cualquier tablero de la OCA, a no ser que esté muy mal hecho, pues entonces a mí ya no me sirve. Lo del número 1, bueno, pero lo de que estén las ocas en otro sitio, no. Las ocas tienen que estar en sus casillas, eso es importante. El número 5. Mirad, nosotros somos un número 5. Somos una estrella de 5 puntas. Leonardo ya hizo un dibujo así, muy famoso, llamado El hombre de Vitruvio, donde se puede ver al ser humano como una estrella de 5 puntas. Tenemos el tronco y luego tenemos las dos piernas, los dos brazos, la cabeza, que son lo que sobresale del tronco, que dibujan esta estrella de 5 puntas. Pero también tenemos 5 dedos en las manos, en los pies. Podríamos tener 3, podríamos tener 7. ¿Por qué tenemos 5? Tenemos 5, nos define los seres humanos. Tenemos 5 dedos en las manos y 5 en los pies. Y tenemos 5 sentidos. Aunque también podríamos hablar del sexto sentido, pero bueno, así, sentidos físicos, tenemos 5 sentidos. De manera que se dice que el número 5 es el número del ser humano. Es un número que se relaciona con el ser humano. Y es un número que se puede obtener de dos maneras. Sumando el 2 y el 3 y sumando el 4 y el 1. Entonces, vamos a ver qué es el ser humano. Porque si llegamos al número del ser humano a partir de ese 5, vamos a ver qué nos puede decir más. Pues bueno, del 4 ya hemos hablado, que sí. Decíamos que el 4 es la materia. ¿Y el 1? Pues el 1, para los antiguos, no era el primer número impar, como es para nosotros. No era un número cualquiera, sino que el 1 era un número que abarcaba todo, la totalidad de todo. Algo bastante parecido al concepto que podemos tener de Dios, que está en todas partes. Pues el 1 está en todas partes. De hecho, en la antigua Grecia había una escuela filosófica, que eran los pitagóricos, que para ellos, Pitágoras, el teorema de Pitágoras, eso lo estudiamos en el colegio. Pitágoras y los pitagóricos, ellos consideraban que los números eran como dioses, y realmente los adoraban como si fueran dioses. Y el número supremo era el 1. El 1 era, como decir, Dios, el gran Dios. De manera que, si el 4 es la materia y el 1 es ese 1, nos está diciendo el ser humano es materia, sí, pero en el ser humano también hay una chispa divina, también hay algo que forma parte de ese gran misterio y de ese gran todo, que tantos y tantos llevan intentando definir, explicar
tantas corrientes filosóficas, tantas corrientes espirituales que intentan explicar qué es esto en lo que estamos metidos, pues esos también está dentro de cada uno de nosotros. Pero si cogemos el 2 y el 3, justamente para los pitagóricos, el 2 era el primer número femenino y el 3 el primer número masculino. Con lo cual nos están diciendo, el ser humano es masculino y femenino. Pues sí, hay hombres y mujeres, ¿no? Pero aparte nosotros, cada uno de nosotros, tiene energía femenina y energía masculina. Y eso es algo que no siempre tenemos en cuenta, porque nos identificamos tanto con la energía predominante, que es la que expresamos, ¿no? Soy una mujer, ¿no? Pues, pero eso no significa que no tenga una parte masculina, porque tenemos dos hemisferios en el cerebro que funcionan de forma diferente. Uno se considera el hemisferio femenino y otro el masculino. Y lo tenemos todos, hombres y mujeres. El femenino, que sería el derecho, es intuitivo, es simbólico, es capaz de entender, es el que cuando somos niños está muy despierto. Y por eso los niños juegan al juego de la boca y aunque no sepan nada, se van quedando con cosas. Y por eso de niña decía, aquí hay algo. Porque yo también tenía uno izquierdo así bastante potente, que se hacía muchas preguntas. Entonces, esa parte simbólica de nuestro cerebro, esa parte femenina, es también la parte que sabe interpretar todas estas cosas aún sin saberlo. ¿Por qué? Porque la que sabe, la inteligente, podríamos decir, la lógica, es el hemisferio izquierdo, que es el masculino. Por eso dicen que normalmente los hombres tienen más desarrollado el cerebro lógico y las mujeres más desarrollado el cerebro intuitivo. ¿Y eso qué significa? ¿Que las mujeres no son lógicas? Pues no, porque yo saqué un 10 en lógica en la carrera, ¿eh? Cuando estudié filosofía hice lógica y saqué un 10 en lógica. La lógica también se me da bien, y soy una mujer. Y hay muchos hombres que son muy intuitivos, que son muy sensibles, y eso no significa nada más pues que tienen un hemisferio activo, más activo, y realmente sería extraordinario, y yo creo que el juego de la oca nos invita precisamente a eso, que desarrolláramos ambos hemisferios, que no renunciáramos a ninguna de esas dos partes que tenemos, porque es un potencial que tenemos todos los seres humanos dentro. Así que el número 5 ya nos ha dado toda esa información. La primera oca, la primera sabiduría es esa, es el ser humano, es materia, pero también tiene una chispa de algo más. El ser humano, aparte de venir del hombre y de la mujer, ¿no? Porque para cambiar a un ser humano se necesita esa participación, pues aquí está. Y el resultado es alguien, un ser humano, que también tiene ambos aspectos, tiene esa doble energía. Y luego está el número 9. Bueno, sí, por eso los pitagóricos le llamaban el número de la hierogamia, que es una palabra griega, que significa la unión del principio femenino y el principio masculino. La unión, de hecho la hierogamia es lo que expresaban en los mitos, por ejemplo. Sabéis que en los mitos había un dios y una diosa. Zeus y Hera, por ejemplo, y eran pareja. Y este eran pareja, estaban todos emparejados. Aunque luego era peor que un culebrón lo que pasaba entre los dioses y las diosas, porque eso era, vamos, terrible, todo lo que pasaba, pero había esa unión. Y también lo hemos visto en los cuentos de hadas, el príncipe y la princesa. Todo esto de lo que nos habla es de esas dos energías presentes en nosotros y cuando al final del cuento todos somos felices. ¿Cuándo somos felices? Cuando somos capaces de ser equilibrados y sabemos utilizar nuestro potencial. Todo eso nos acerca mucho a ese reino feliz de los cuentos o a sentirnos como dioses, porque estamos potenciados, ¿no? Tenemos nuestro potencial, porque una persona que sepa utilizar su lógica, pero se sepa guiar por su intuición, y de hecho hay muchos científicos que son grandes intuitivos. Einstein, por ejemplo, hizo muchos de sus descubrimientos, los hizo por intuición, aunque luego aplicó toda su inteligencia lógica a poder demostrarlos. Pues bien, ese es el número 5, el que nos aparece repetido por unas cuantas ocas. El número del ser humano. Y el número 9, que además es el que marca la última casilla, pues el 9 se le considera el número del retorno a la unidad. Porque después del 9 viene el 10, que suma 1. O sea que una vez se hace 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, volvemos al 1. En numerología siempre se reduce todo a un dígito, entonces después del 10
10 digo 1, 11, 2, 13, o sea, 12, 2, 11, 2, 12, 3, caramba. Y así sucesivamente. Van sumando y vamos reduciendo los números, podemos irlos reduciendo a una sola cifra. Entonces, este número que nos habla del retorno a la unidad nos dice que este camino que nos muestra aquí, que nos pone el mapa delante, es un camino que nos ayudará a recordar quién somos, a conocernos, y es un camino que nos devolverá esa conciencia de ser uno con ese uno. Es decir, que nos hará vivir con más plenitud, porque podríamos definir la plenitud como ese momento en el que te sientes conectado con lo que te rodea, que estás en paz, en armonía, porque te sientes parte de algo más grande, y ahí estás como, wow, ¿no? Estás en una montaña y dices, soy parte de este paisaje y me siento... que eso es energía, cuesta ponerle palabras, ¿no? Los poetas escriben poemas para definir, los músicos componen sinfonías para intentar definir esas sensaciones, ¿no? Pero esa sensación, pues eso es lo que nos está diciendo. Hay que recorrer este camino, ser humano. Si quieres saber quién eres, recorre ese camino y te encontrarás. ¿Recordáis la frase aquella del oráculo de Delfos? Conócete a ti mismo y descubrirás los secretos del universo. Pues recorre el camino, descúbrete a ti mismo y descubrirás que eres uno con ese gran misterio del que formas parte. Pues bien, el resto de las casillas, bueno, el puente. El puente es la primera que nos encontramos, ¿a que sí? El puente, hay dos puentes y hay dos dados. Tenemos dos casillas que son dobles, dos pruebas dobles, dos puentes y dos dados. Pues bien, un puente nos lleva hacia adelante y el otro nos lleva hacia atrás. ¿Y qué significa un puente? Un puente es el lugar que media entre dos realidades. Nos está diciendo que cuando crucemos el puente estaremos en una realidad distinta. De hecho, hay una expresión histórica muy famosa ligada al personaje histórico de Julio César, que tiene que ver con el lanzar los dados también, que es alea iacta es, la suerte está echada, que la pronunció antes de cruzar un río, antes de cruzar el Rubicón. En un momento que lo que significa la expresión es esto que voy a hacer, este paso que voy a dar, no tiene marcha atrás. Pues eso es lo que nos dice el puente. Cuando cruces el puente, ya estás. O sea, estás dentro. Estás dentro de ese territorio en el que te vas a encontrar diferentes pruebas. Pero primero hay que cruzar el puente. Y os aseguro que jugando de forma consciente partidas, he visto personas incapaces de cruzar el puente. Tiraban y tiraban y tiraban y ahí, pum, pum, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Entonces coger y decirle, ¿con qué te tienes que comprometer y no te estás comprometiendo? ¿A qué te estás resistiendo y sabes qué tendrías que hacer? Solamente hacerle estas preguntas. Y la persona quedarse pensando y dice, bueno, vale, ya sé. Tira y cruza. Lo mismo pasa con otras dos casillas. No sé si recordáis lo que ocurre cuando caemos en el laberinto. Yo creo que es de lo que menos se acuerda todo el mundo. Creo que perdías alguna jugada o algo así. Con el laberinto es, del laberinto se retrocede hasta el 30. Del laberinto al 30. Que es un movimiento muy significativo. Muy significativo. El laberinto al 30 van 12 casillas, del 42 a la 30. 12 es el número de un ciclo completo. En los 12 meses del año, los 12 signos zodiacales que son la rueda del cielo, es un ciclo completo. Entonces, ¿qué nos está diciendo? ¿Un laberinto qué es? Un lugar de caminos confusos, entre otras cosas. Un lugar de caminos confusos. Se parece un montón a algo que todos llevamos puesto, nuestra mente. ¿Conocéis un laberinto más grande que nuestra propia mente? Que empiezas pensando en una cosa y cuando no te das cuenta estás pensando en la contraria y cuando no sé qué y no sabes de qué. ¿Y dónde puse las llaves? Pues yo que tengo la mente muy despistada. Todos llevamos un laberinto. De hecho, el cerebro se parece un poquito, se resuelve el cerebro al trazado de un laberinto. ¿A qué sí? Entonces, cuando le damos muchas vueltas a la cabeza, ¿qué ocurre? Cuando nos perdemos en el laberinto, caemos en la casilla 42, nos lleva al 30. ¿Y el 30 dónde está?
justo delante del pozo. ¿Un pozo qué es? Bueno, el pozo sabemos todo lo que es. Vale. En el pozo, cuando caemos en el pozo, tiene que pasar alguien por ahí para sacarnos. Pero cuando jugamos de la forma que yo propongo, como acabamos el juego, cuando todos hayamos llegado al final, puede ocurrir algo. Y es que alguien llega en el pozo, pero no haya nadie que lo saque de ahí. Y también eso es significativo. Pero, entonces, ¿el pozo qué es? Un pozo. ¿Caer en un pozo? ¿Esa expresión? ¿A qué sí? ¿O estoy metido en un pozo? Las aguas que se ven ahí, que nos han colocado ahí, bueno, es que de verdad en la televisión española... Puente Caldelas. ¿Es Puente Caldelas además? Sí, pues te lo enseño. Oh, pues mira, qué bien, encima es el río del Lugo, mi río favorito, qué maravilla. Oye, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, Puente Caldelas, como que cuando llueve siempre se desborda. Sí, que una vez me vinieron a mí a preguntar, los de Antena 3 estaban en Puente Caldelas y había llovido mucho y me preguntaron, oye, ¿qué te parece todas estas lluvias? Y bueno, pues como cada año, ¿no? Digo, es que es verdad, es que cada año sale Puente Caldelas por los desbordes, pero bueno. Vamos a ver, pues eso, a ver, las aguas son nuestras emociones, las emociones. Y de hecho el agua es algo que tenemos en común los seres humanos y la tierra. La tierra y el ser humano están más o menos en la misma proporción compuesto de agua. Pero hay esas aguas invisibles que es el mundo emocional. A nivel simbólico, las aguas se relacionan con las emociones. De manera que cuando le damos muchas vueltas a la cabeza, habíamos superado el pozo, pero nos vuelven a colocar delante de él. De manera que si le das demasiadas vueltas, igual al final te acabas cayendo en el pozo. Entonces los dados mandan, ¿eh? Los dados siempre son los que mandan. Alea y acta est. Pero bueno, los dados los antiguos ya sabían también que los mueven los dioses. O sea que también hay que aceptar que el dado por dónde te lleva el dado. Ese destino, que se podría hablar, hay un destino. Bueno, cuando juegas a la oca sí, el que te marcan los dados. Ese es el destino. Lo que dice, la palabra de dado, lo que el dado diga. Pues eso. He visto personas igualmente quedarse encalladas en este movimiento, del laberinto al 30, del laberinto al 30, del laberinto al 30, y no ser capaz de superar el laberinto. Bueno, a mí misma me ha pasado, ¿eh? O sea que... Y entonces esa pregunta de decir, a ver, ¿a qué le das tantas vueltas? ¿En qué estás con la mente y dándole? Vale. Tira. No pasa. Pues no es eso. Ah, vale. Ah, vale. Tira, pasa. Y era eso. Y era eso lo que estaba bloqueando. Fijaros, jugando a la oca. Y lo he podido comprobar porque ya son 6 años. O sea que ya es un tiempo de haber jugado muchas partidas y poder verlas, ¿no? Os decía lo del pozo. Para mí el pozo habla de una forma tan elocuente. Porque para salir del pozo necesitamos la ayuda de alguien. Y yo digo que esta casilla nos recuerda algo muy importante. Pedir ayuda y aceptar la ayuda. Porque muchas veces estamos en dificultades, pero por orgullo o por yo que sé qué, no pedimos ayuda. Y si tú estás en un pozo y no pides ayuda, por mucho que pasen por ahí 20 peregrinos, no te van a sacar de ahí. Hay que saber pedir ayuda. Y otra cosa muy importante, que a veces hay gente que viene y te ofrece ayuda, también hay que aceptarla. ¿Por qué? Porque, oye, a veces una ayuda viene bien. Tampoco que te den la vida resuelta. Ni estar siempre pidiendo de los demás y enganchado a los demás. Equilibrio, siempre. ¿Y qué pasa cuando me he quedado en el pozo y han entrado todos y yo me quedo ahí? Pues lo que nos están diciendo las ocas, los dados, es: tienes los recursos suficientes para salir de tu pozo tú solo. Porque también es verdad que a veces no se trata de que no tengo ayuda o de que no hay ayuda, se trata de ayudarse a uno mismo. ¿Por qué? Porque a veces no somos conscientes de nuestras capacidades, no somos conscientes de que podemos mucho más de aquella que estamos dando. Entonces, el pozo nos da esa información. Por ejemplo, antes he dicho lo del puente que estaba al principio y no he continuado, estoy yendo ahí, como con los dados, saltando de un lado a otro. El que nos hace avanzar, yo digo que es el puente del compromiso, porque lo que nos ayuda a avanzar en la vida es estar comprometidos con ir hacia adelante. ¿Por qué? Porque para mí los dos puentes son como los dos extremos de un mismo puente. Imaginaros que esto es un puente, en forma de puente, ¿no?
que por aquí pasará el agua, y yo voy a cruzar. ¿Qué necesito si estoy aquí para llegar ahí? Pues querer llegar. Y no distraerme por el camino. O sea, si quiero llegar de ese punto a ese punto, tengo que estar comprometida con llegar ahí. Pero ahí, al otro extremo, hay un guardián. Hay un guardián, que es una figura también que a nivel simbólico tiene mucho poder, que es el guardián, le llaman el guardián del umbral. Cuando vas a acceder a un lugar donde vas a ganar algo, hay un guardián. ¿Os suena algo de haber visto en alguna película? Hay un dragón que custodia un tesoro, en un cuento, en una historia, ¿no? Hay un brujo malo que en su castillo posee grandes riquezas. Pues eso es, las grandes riquezas las vamos a cosechar en este camino. Pero para poder hacerlo tendremos que enfrentarnos a esos guardianes del umbral. Y eso es una información para mí tan valiosa, porque ¿cuántas veces quiero hacer algo, pero de repente me empiezan a entrar ya, ay no sé, ay tal, empiezo ya y digo, vale, es el guardián del umbral, son mis resistencias. Y tengo que ser consciente que de la misma manera que cuando entro en el mar me frena, pero cuando quiero salir del mar, el mar me retiene. Eso que nos está diciendo, para cambiar de estado, para pasar de tierra a mar o de mar a tierra, necesito poner una fuerza extra. Esa fuerza extra tenemos que tenerla en cuenta si queremos avanzar. Si queremos avanzar, si yo quiero cambiar algo en mi vida. Por ejemplo, quiero dejar de comportarme como mi madre. Pues ¿qué tendré que hacer? Pues habrá un momento en el cual me empezaré a poner nerviosa cuando lleguen los invitados. Pero entonces tenemos que decir, hey, relájate. Entonces tengo que coger y reconocer que tengo resistencias, que algo en mí quiere llevarme a que siga haciendo lo mismo que hacía. ¿Por qué? Porque somos animales de costumbres. Punto. Pero si yo quiero transformar, voy a tener que poner energía extra para esa transformación. La posada ya he hablado de ella. Los dados, qué información más importante, los dados. Fijaros, hay unos dados que nos ayudan a avanzar un montón y otros que nos llevan el mismo trecho para atrás. Yo les llamo los dados de la buena suerte y de la mala suerte. Y fijaros un detalle. Los de la buena suerte nos llevan a la mala suerte. Si a este le llamamos el 26, el de la buena suerte, y al 53, el de la mala suerte, ¿no? La buena suerte me lleva a la mala suerte y la mala suerte me lleva a la buena suerte. ¿Qué mensaje más importante? La suerte no es ni buena ni mala. Porque además, fijaros, 5 y 3 suma 8. 2 y 6, las casillas suma 8. El 8, si lo ponemos de lado, es el número infinito, ¿no? Y nos habla de eso, ¿no? Que en realidad está conectado, que es lo mismo, es el mismo fenómeno. Buena suerte, mala suerte. Hay un cuento que habla de esto, que habla de un campesino que tenía un caballo y que tenía un caballo y el caballo era muy afortunado porque en su aldea no había apenas gente que tuviera caballos para poder arar la tierra, tirar del carro, y el caballo se le escapó. Claro, todos los vecinos fueron a verlo. ¡Ay, qué mala suerte! Ahora justamente que tenías que arar la tierra se te escapa el caballo. ¡Qué mala suerte has tenido! ¡Ay, qué mala suerte! Y él, que era un hombre sabio, contestó, ¿mala suerte? ¿Quién sabe? Y bueno, ahí quedó la cosa. Al cabo de 3 días, el caballo que se le había escapado resulta que se había ido al monte y encontró a una yegua y se la trajo para casa. Entonces, cuando vinieron los vecinos, pero mira qué buena suerte que tenías un caballo y ahora tienes 2, pero qué afortunado que eres, pero qué buena suerte has tenido, qué buena suerte. Y él contestó como de costumbre, ¿quién sabe? ¿Buena suerte? ¿Quién sabe? El caso es que su hijo, que quería domar la yegua cuanto antes porque su padre le dijo que sería para él, cogió el único hijo que tenía, que le ayudaba normalmente en las tareas de casa, ¿no? Dijo, venga, que si tenemos 2 caballos podremos hacer más trabajo. Coge y se pone a domar la yegua y la yegua le da la coda y le parte una pierna. Todos los vecinos, ¡ay, madre mía! Ahora que tienes 2 caballos y tu hijo se le rompe la pierna. ¡Ay, pero qué mala suerte, qué mala suerte! Dice, ¿mala suerte? ¿Quién sabe? Al cabo de una semana pasó por ahí un pelotón de reclutamiento porque el país había entrado en guerra y cogían a todos los chicos jóvenes para llevárselo a la guerra. Se los llevaron a todos los de la aldea. A todos no. Al hijo del campesino no, porque tenía la pierna rota.
después de despedir a sus hijos, todos fueron a su casa y le dijeron, ay, hay que ver qué afortunado eres, qué buena suerte que has tenido. Gracias a que la yegua le rompió la pata a tu hijo, ahora lo tienes en casa y nosotros, quién sabe si veremos a los nuestros. Qué buena suerte que has tenido. Y él contestó, buena suerte, quién sabe. Porque no, la cosa se queda aquí, no sabemos al final el hijo mata al padre, se lo arruina, no sabemos nada, ¿sabéis? Que se queda aquí, pero realmente buena suerte o mala suerte es lo que hacemos con ella. Yo conozco gente que le tocó la lotería y fue el principio de su desgracia, pero dicho verbalmente, que lo peor que me pasó en la vida fue que me tocara la lotería. Y conozco gente que lo despidieron de ese trabajo que creía fijo y gracias a eso, mira, por ejemplo, mis padres fueron comerciantes toda la vida, tenían una tienda y estuvo una dependiente muchos años trabajando desde muy jovencita con nosotros. Pues resulta que vino una crisis, mi hermana y yo ya éramos mayores, ya podíamos echar una mano y la cosa no daba y la tuvieron que despedir. Claro, para aquella mujer que tenía en aquel momento 40 años, de entonces, que no son los de ahora, que ahora una mujer mayor con 40 años ya la vi, madre mía, ¿dónde voy a ir, no? Sin más estudios que la EGB y que toda la vida había hecho de dependiente, en un momento de crisis donde justamente se estaban reduciendo plantillas, dijo, ¿dónde voy a ir yo ahora? Justo en ese momento su hija empezaba a estudiar auxiliar de enfermería y decidió apuntarse con su hija a FP. Pues acabó siendo jefa de nutrición del Hospital Vallebrón de Barcelona. Si no la hubieran despedido mis padres, pues seguramente toda su vida había trabajado dependiente. Pero afortunadamente hubo una crisis y la despidieron. Y gracias a que la despidieron y aquella supo aprovechar su suerte, porque sea cual sea nuestra suerte, lo importante es aprovecharla. Porque, a ver, también os digo, también se puede subir rápidamente y estar en la casilla 53, pero eso no significa nada. Porque la 58 está ahí. Y ya sabemos, cuando caemos en la muerte, oye, yo creo que es una de las cosas que todo el mundo sabe, que sí. ¿Qué pasa cuando caemos en la muerte? Volvemos a comenzar. El ciclo terminó ahí. ¿No? De hecho, hay una información que nos ha dado de la OCA que dice, la muerte no es el final del camino. Parece ser que hay algo ahí al final hacia lo que nos dirigimos que no es la muerte. La muerte solamente es esa regeneración de la que vamos a volver a comenzar. ¿Hablará de la reencarnación? No lo sé. Pero en todo caso, si algo sabemos es que si caemos aquí, volvemos a comenzar la partida. Y ya está. Y ocurre una cosa muy chula y con esta voy a terminar ya. Para si me queréis hacer alguna pregunta, yo encantada. Es la casilla 62. La casilla 62 es una de esas 40 casillas donde no sucede nada. Pero sucede todo. Pero cuando estamos en la 62 y nos toca tirar, puede suceder todo. Porque según donde el dado caiga, puede suceder. Si saco un 1, entro. Si saco 2, me quedo donde estoy. Si saco 3, 1, 2, 3, retrocedo en la casilla. Si saco 4, retrocedo 2 casillas. Si saco 5, buena suerte. Caigo en una oca que me lleva directa al jardín. Es decir, hay 2 posibilidades. Cuando tiras el dado desde la 62, es lo más que puedes tener, 2 posibilidades de entrar. No hay ninguna que tenga 2 posibilidades de entrar. Esta. Y si sacas un 6, vuelta a comenzar. Yo a esta casilla le llamo la casilla de la humildad. Porque a veces parece, el de la humildad, porque a veces parece, yo ya estoy, ya está. Sobre todo eso, en determinados ámbitos es muy normal, yo lo sé todo, yo estoy de vuelta, yo ya estoy aquí, estoy en las puertas del jardín. Yo ya doy un paso y entro. No, tú tiras los dados, igual vuelves a comenzar. ¿Sabes? Eso. Y recordar que hasta que no lleguemos, no hemos llegado, y que hasta el último paso es importante, que hay que estar atentos. De hecho, hay 2 maneras de llegar al jardín. Y esta, yo digo que es con atención plena. Estando bien atentos a cada paso que damos. Porque si, a ver, nada nos garantiza nada, pero si actuamos con inteligencia, un poquito más, vamos a ver. Y bueno, y me paro aquí porque yo puedo estar hablando horas del juego de la OCA. Así que aquí me paro. Preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta. Yo tengo una.
Con respecto al que dijiste que hay dos puentes, Sí, que es difícil cruzar el primero, pero una vez que lo cruzas ya está todo arreglado. bueno, arreglado no. Vale, sigues. Y si caes en el segundo, ¿no Ah, vienes para atrás? claro, vuelves para... Es que por eso es la cuestión. Si viéramos los dos puentes como un solo puente que hay que cruzar, como una prueba, es la prueba del puente, que tiene dos partes. De hecho, os he de decir que en los tableros italianos, y que no he hablado de la historia, en los tableros italianos, es que claro, hay tanto, en los tableros italianos hay solo un puente. En los franceses y en los españoles hay dos puentes. A mí me parece un acierto que haya dos puentes. ¿Por qué? Porque la prueba del puente es esto. Por un lado, el compromiso. ¿Qué es lo que le lleva a ese héroe? ¿Cómo? Pero, vale, retrocedes. Retrocedes a las 6. Y vuelves a caer en el segundo puente. No, y ¿puedo? vuelves a... No, porque tú vas, es de puente a puente y tiro porque me lleva la corriente. Entonces, tú tiras del 6 al 12. Y caes en el... Porque sacas un 6, Pero si caes en el 12, vienes para el 6. pero si caes en el 5, ya no. Si caes en el 9, caes en una oca y pasas en la casilla 14 y ya pasaste el puente. Bueno, si te haces un... de puente a puente, estás cayendo en el segundo, vuelves a ladrar, vuelves a caer en el segundo. Pero eso tiene que decirlo el dado. Ahí es el dado el que tiene que hablar. Porque cuando... Hombre, es que el dado es en todos. Mira, estamos en la casilla número 6. Yo estoy en la 6. Tiro el dado y saco un 6. Me voy a la 12. Caigo en el segundo puente. Entonces se dice de puente a puente y tiro porque me lleva la corriente. Vuelves para atrás. Vuelvo para atrás. Pero entonces estoy otra vez en la 6. Sí. No pasa nada. Vuelvo a tirar. Y te das otros 6. No, porque si saco un 6 sí, pero si saco un 5, si saco un 4, Pero un 3. si sacas otros 6 y vuelves para atrás. Pues claro, las Y veces caes que... en el bucle ese del juego. Si caes ahí, Es una posibilidad de 6. si juegas... Ya, pero es una posibilidad de 3 son todas las tiradas. Así que le de uno a No, todas no, pero hay algunas que Pero es que son... estábamos Que no diciendo que evolucionas. Claro. esto es un juego, esto es el juego de la vida, representado Claro. en un juego de niños. que puedes caer en un ¿Y bucle cuántas de la veces- y vida. cuántas O sea, veces- que no evolucionas? te casas, queda el mismo, te casas. O sea que si estás cayendo en ese si estás cayendo en ese ¿Por qué bucle, no? No evoluciona. Un bucle le puede pasar. Claro, imagínate una persona que dice, alguien que dice, pues quiero aprender a conducir, pero nunca se apunta a la autoescuela, o sea, o quiere ir al gimnasio, se apunta al gimnasio pero no va. O no me explico bien, o... te explicas Bueno, ahí los perfectamente. dos puentes dicen, a ver si yo lo explico bien, que pasas o no pasas. O sea, Claro. estás pensando, a ver, ¿cómo pasas? Y andas de puente a puente y andas así, ¿qué es? Que la Hasta que te está salga. tocando los cojones seguidos. O que tú le estás tocando Claro. o que tú le estás tocando los Los cojones cojones a la vida Vale, pero y no te mueves del ¿qué pasa? sitio. Claro. Analízalo. Entras en el Claro, bucle ese de entonces que el momento en el que yo, si estamos jugando una partida plato consciente, largo y me muere. Pero mira, ahora mismo Plato estás en largo. ese bucle, tú no evolucionas, no eres capaz de entender ni comprender lo que los demás exponen. ¿Qué pasa? Soy una cosa rara. no, le estáis dando la oportunidad de explicarlo. Que hay más opciones. Eso. Mira, si Pero estuviéramos... si obtienes si vas de puente a puente, sí. Pero vamos a ver, pero seguido Sí, el dado tiene 6 números. Seguido vale. es imposible. No, Porque hay muchos más números. Imposible Tendría que nada. tener 6 en todas las caras o tendría que salirte siempre el 6. Claro, y yo creo que el 6 es imposible que te salga siempre. Entonces, si tú no canalizas lo que... Te toca muchas veces. Bueno, voy a despedirme, que tenía aquí el directo, lo voy a despedirme y seguimos. Ay, Hasta el próximo lunes.